Bueno, vamos a trabajar en esta clase el concepto de espacios vectoriales y para la próxima quedará transformaciones lineales. Esta es una introducción al concepto de espacios vectoriales. Ustedes después van a ir ampliando con el material que les dejamos en las notas de cátedra. Primero que nada vamos a empezar por definir qué es un espacio vectorial. Un espacio vectorial se define como una cuaterna en la que van a intervenir dos conjuntos. Un conjunto B, que lo que vamos a exigir es que ese conjunto no sea vacío, es decir, que tenga al menos un elemento. ¿Qué elementos puede contener este conjunto? De los que trabajamos este año podrían ser, por ejemplo, vectores de R2, vectores de R3, en definitiva, vectores de cualquier dimensión. No solamente vectores podemos tener en B, también podríamos tener, por ejemplo, matrices cuadradas, matrices rectangulares que también hemos trabajado este año. Y aunque no lo hayamos trabajado nosotros, podrían aparecer en este conjunto B polinomios, funciones. Básicamente en este conjunto B podemos considerar de los objetos matemáticos que hemos trabajado todos. Este conjunto B se va a relacionar con otro conjunto que es un conjunto numérico, que lo que va a tener que ser es un cuerpo. ¿Qué conjuntos numéricos constituyen cuerpos de los que conocemos? El conjunto de los números racionales, el conjunto de los números reales y el conjunto de los números complejos, cualesquiera ellos. Estos dos conjuntos se van a relacionar a partir de dos operaciones, por eso es una cuaterna, son dos conjuntos y dos operaciones. Y estas operaciones son una suma y un producto. La suma se va a realizar entre objetos de B, o sea, entre dos vectores, entre dos matrices, entre dos polinomios, y el producto se va a realizar entre un objeto, entre un escalar y un vector. En general, a esta cuaterna se la denota de esta manera, ¿no? Donde ahí están los dos conjuntos y las dos operaciones. ¿Con eso alcanza para que podamos hablar de un espacio vectorial? No. Con esto alcanza para decir qué elementos intervienen, pero esta cuaterna, para que sea un espacio vectorial, deberá cumplir una serie de propiedades que vamos a denotar o a continuación a contar, considerando tres vectores. Los vamos a llamar en general a los elementos de B vectores, más allá de que no sean específicamente un segmento de recta orientada. De hecho, les dije recién que podíamos tener matrices, podíamos tener polinomios, pero en general una forma de llamarlos es vectores. Entonces, sean tres vectores cualesquiera de B y dos de estos escalares. Van a tener que cumplirse las siguientes propiedades. La primera de ellas es la que se denomina ley de composición interna. ¿Qué significa? ¿Cuándo voy a cumplir la ley de composición interna? Cuando al tomar dos elementos de B y efectuar la suma entre ellos, el resultado, este tercer vector, también pertenezca a B. Por eso es ley de composición interna. Tomo dos objetos del mismo conjunto y el resultado sigue siendo un objeto que está dentro de ese conjunto. Ahí cumpliremos la ley de composición interna. Otra propiedad que debe cumplirse es la ley de composición externa, que es cuando tomamos un solo objeto de B y un objeto de K. Al efectuar el producto, por ejemplo, entre un real y un vector, entre un real y una matriz, entre un complejo y una matriz, el resultado tiene que ser un elemento que siga estando dentro del mismo conjunto B. ¿Bien? Y la verdad es que si pensamos en las operaciones que fuimos definiendo a lo largo de este año, cuando nosotros multiplicábamos un real por un vector de R2, el resultado sigue siendo un vector de R2, sigue estando dentro del mismo conjunto. Si yo multiplico una matriz cuadrada de 3 por 3, por ejemplo, por un número real, el resultado sigue siendo una matriz cuadrada de 3 por 3. Eso quiere decir entonces que las operaciones que definimos sobre los conjuntos que hemos definido satisfacen esta ley de composición externa e interna. Otra propiedad que también tendrá que verificarse es la existencia del elemento neutro. Es ese elemento que yo lo encuentro en B y cuando se lo sumo a cualquier otro objeto de B sigue siendo el mismo número, perdón, sigue siendo el mismo vector. Por ejemplo,
¿Qué elemento nulo tenemos en R2? El 00, en R3 el 000, la matriz nula, los vectores nulos en cualquier dimensión. Esos son los elementos neutros que tiene que contener siempre el conjunto B para que yo pueda hablar de un espacio vectorial. Otra de las propiedades que debe verificarse es la existencia de elemento opuesto aditivo para cualquier elemento de B. Todos los elementos de B tienen que tener su opuesto. El cumplimiento, mejor dicho, de la propiedad conmutativa, no importa en qué orden yo sume dos elementos de B, me tiene que dar el mismo resultado. El cumplimiento de la propiedad asociativa, sin importar de qué manera yo asocie tres vectores de B, el resultado tiene que ser el mismo. La distributiva respecto de dos vectores, tomo un elemento de K y lo multiplico por la suma de dos vectores de B, en cualquiera de estas dos situaciones tiene que verificarse la igualdad. La distributiva, pero ahora respecto a los escalares, tengo dos escalares sumando y un vector y debe verificarse esta igualdad. La asociativa respecto de los escalares, no importa de qué forma yo asocie estos dos escalares con un vector, debe verificarse la igualdad. Y la última propiedad que debe verificarse también es la existencia del elemento neutro multiplicativo. Acá el neutro hace referencia al neutro en este conjunto. Y todos sabemos que el único número que multiplicado por cualquiera de estos objetos que me garantice que el resultado sea el mismo objeto es un 1, ya sea en el conjunto de los racionales, como en el de los complejos o en el de los reales. Si entonces mi cuaterna cumpliera todas estas propiedades, podemos decir que estamos en presencia de un espacio vectorial. Si ustedes hacen memoria, muchas de estas propiedades, la gran mayoría de las que fuimos nombrando, las estuvimos estudiando en todos estos conjuntos. Y esto se debe a que en realidad estuvimos trabajando durante todo el año con espacios vectoriales y lo que no habíamos hecho en todo caso es nombrarlos o llamarlos de esa manera. Dentro de los espacios vectoriales entonces que trabajamos este año, podríamos decir que tenemos a R2 con el conjunto de los reales y la suma y el producto definidos oportunamente en ese conjunto. También trabajamos con espacios vectoriales en R3, el conjunto de los números reales y las operaciones de suma y producto definidas. En Rn hemos trabajado con vectores de más de 3 dimensiones, el conjunto de las matrices con los reales y las operaciones también definidas, el conjunto de las matrices rectangulares. Y si nos vamos fuera de la cátedra y pensamos en, por ejemplo, en análisis matemático, ustedes han trabajado con polinomios, con reales y con las operaciones de suma y producto definidas allí. Es decir, en otras áreas también estuvieron trabajando con espacios vectoriales. Ahora, un concepto que tendremos que definir a continuación y que nos va a ser muy útil para lo que vamos a estar trabajando el día de hoy es el concepto de subespacio vectorial. Vamos a quedarnos un ratito acá, en este espacio vectorial R3. R3 es un espacio muy amplio. De hecho, hemos trabajado con muchos subconjuntos de R3. Hemos trabajado con rectas, hay infinitas rectas en R3, hemos trabajado con planos, hay infinitos planos en R3, hemos trabajado con superficies cuádricas en R3. Es decir, es un espacio tan grande que adentro caben infinitos conjuntos también grandes. Entonces uno podría preguntarse si adentro de esos subconjuntos yo podría verificar las mismas 10 propiedades que estudiamos en el conjunto más amplio. Y si podría suceder que dentro de esos subconjuntos también se cumplieran estas mismas 10 propiedades. La respuesta es afirmativa. Es efectivamente posible que haya subconjuntos más pequeños que constituyan espacios vectoriales en sí mismo. Cuando esto ocurra, cuando un subconjunto de B, que denotaremos con la letra S, sea un espacio vectorial en sí mismo, diremos que se denomina ese subconjunto S subespacio vectorial, porque cumple las dos características. Es un subconjunto de B y además tiene las mismas propiedades que tiene el conjunto del cual proviene. Y la forma de denotarlo, por supuesto, va a ser esta. Pero es importante entender que este conjunto tiene que cumplir las mismas propiedades. Sin embargo, para que sea un subespacio vectorial, bastará con que solo cumpla 3 de esas propiedades. La primera de ellas es la existencia del elemento neutro, es decir, ese no puede ser un conjunto vacío y tiene que contener al elemento neutro de B.
Otra propiedad que tiene que cumplirse también es la ley de composición interna. Es decir, si yo tomo dos elementos de S y los sumo, el resultado tiene que ser un elemento de S, no tiene que estar fuera del mismo. Y esto es algo que no va a ocurrir siempre. Tampoco va a ocurrir siempre que S esté acá dentro, perdón, el nulo esté dentro de S. Podría pasar que el nulo haya quedado fuera de mi subconjunto. Por eso es importante verificar estas propiedades, la ley de composición interna, y también podría pasar que cuando yo a S lo multiplique por un escalar, el resultado sea un vector que no me quedó aquí dentro, sino que me quedó por fuera. Por eso es que esta propiedad, que es la ley de composición externa, también deberemos probarla. Solo estas tres, uno dice de entrada, pero no era que tenía que cumplir 10. Bueno, la respuesta sí, tiene que cumplir las 10. Sucede que ese, por ser subconjunto del espacio vectorial B, hay ciertas propiedades que las va a heredar. Entonces, la conmutativa, la asociativa, eso va a ocurrir, porque si ocurre en B, también va a ocurrir en S. Las que no necesariamente van a cumplirse son estas, porque al haber achicado al conjunto y quedar elementos afuera, podría pasar que quedara afuera el elemento neutro, podría ser que lo achiqué tanto y me quedó el conjunto totalmente vacío de contenido, podría pasar que la suma de estos dos sea justo un elemento que está afuera. Entonces estas tres son las únicas que deberemos probar y corroborar. Las otras restantes automáticamente se cumplen por ser un subconjunto de un espacio vectorial. Hecha esta aclaración o habiendo planteado esta primera definición, vamos con un ejemplo. Tengo entonces en limpio una cuaterna que constituye un espacio vectorial si y solo si verifica estas tres propiedades. Bien, este conjunto S vamos a tener que tener en cuenta siempre que es el subconjunto de un espacio vectorial. B ya sé que es un espacio vectorial. Ahora quiero averiguar si S con estas operaciones y este conjunto también lo es. Solo vamos a verificar estas tres propiedades para poder garantizar que lo sea. Y me dan como ejemplo el siguiente punto. Dice, indique cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales. Y el subconjunto que me dan, primero y principal, hay que leer y sacar en conclusión algunas cuestiones importantes. Estamos hablando de un conjunto que tiene ternas, o sea que es un subconjunto de ¿quién? De un espacio vectorial que es R3, o sea acá el B, el conjunto más amplio, es R3. Y ese es un conjunto mucho más chico, pero no por eso un conjunto finito. Si miramos, estamos hablando de todas aquellas ternas que satisfacen esta ecuación. Y esta es la ecuación de un plano. O sea que ese también es infinito. Pero ¿cuántos planos pueden haber en el R3? Infinitos. O sea que este infinito que está acá, el infinito de S, es mucho más chico que el infinito de B. Al haberlo reducido, yo pude haber perdido cosas elementales, como el elemento nulo. Puede suceder que la suma de elementos que están aquí adentro no me quede aquí adentro necesariamente, con lo cual lo que vamos a verificar ahora es si este subconjunto de R3 también es un espacio vectorial. Y el conjunto K que vamos a tomar es el conjunto de los números reales y la suma y el producto definidos oportunamente. Para eso la primera propiedad es ver si el elemento neutro está en S. ¿Qué elemento neutro? Bueno, el de R3, y el elemento neutro de R3 es el 000. La pregunta es, ¿también el 000 está acá adentro? Bueno, veamos si verifica la ecuación del plano. Si lo verifica es porque sí está. Entonces, donde está X, Y y Z lo vamos a reemplazar por las coordenadas del elemento neutro. Y esto me va a dar 0, más 0 menos 0 es 0. Sí verifica la igualdad, por lo tanto, el elemento neutro pertenece a S y tenemos la primera propiedad que se ha cumplido. Geométricamente hablando, miremos, se trata de un plano que pasa por el origen de coordenadas, así que obviamente tenía que contener al elemento nulo. Lo que hicimos acá solamente es probarlo analíticamente. Aunque también podríamos haber justificado de esta forma, ¿no? O sea, es un plano que pasa por el origen de coordenadas, con lo cual tiene que contener el elemento neutro. La segunda propiedad que tenemos que probar ahora, porque con esta no me alcanza, tienen que cumplirse las tres, sí o sí, es ver si se cumple la ley de composición interna.
acá tengo que tomar dos elementos de S, sumarlos y fijarme si el resultado pertenece a S. Lo que yo podría hacer intuitivamente es decir, bueno, agarro el 1, 0, 2, que es un elemento que está acá en este plano, agarro el 0, 1, 3, que también es un elemento que está en el plano, lo sumo y me fijo si está. La verdad es que eso no alcanza, porque por más que se cumpliera, estaríamos probando que encontramos dos elementos que sumados entre sí pertenecen al mismo conjunto. Pero acá me dicen U y B genéricos, o sea, yo tengo que probar que los infinitos elementos que están en U, sumados con los infinitos restantes de A2, siempre me genera un vector que está en S. Entonces no puedo tomar un ejemplo particular para probar que esto se cumple. Tengo que hacerlo genérico. Siempre que en matemática yo quiero probar que algo es verdadero o que algo se cumple, no se puede tomar casos particulares, hay que hacerlo de manera genérica. Entonces, para probar la ley de composición interna, vamos a tomar un U genérico, U sub X, U sub Y y U sub Z, bien genérico, y como yo estoy sacándolo de S, o sea, de este conjunto, ese elemento genérico, puedo asegurar que verifica la ecuación del plano, porque lo estoy sacando de ahí, ¿ven? Elementos de S, si son de S, tienen que satisfacer su ecuación. Entonces, a la hora de reemplazar estas tres componentes, como hicimos con el 0, esta operación tiene que darme 0, si no, no lo saqué de allí, lo saqué de otro lado. Y ahí tengo entonces el primer elemento, U. Hago lo mismo con otro elemento, B, llamémoslo, también de forma genérica, con una notación distinta a la de arriba para no confundirnos. Y como lo estoy sacando de S, tiene necesariamente que verificar la ecuación del plano. Y por ende, esta operación también me tiene que dar 0. ¿Qué me falta hacer ahora para ver que se cumplió la propiedad? Sumarlos y ver si ese tercer vector también está dentro del mismo plano. Entonces sumo U más B, componente a componente, me va a quedar una suma de forma genérica porque estoy trabajando con elementos genéricos y este tercer vector lo voy a tener que reemplazar también en la ecuación del plano y ver si se satisface esta igualdad. Entonces me va a quedar 2 por la primera componente más 3 por la segunda componente menos la tercera componente. Y noten que no voy a poner un 0 acá, porque yo no estoy diciendo que U más B está en S. Eso es lo que tengo que averiguar, eso es lo que tengo que probar. Acá sí, lo igualamos a 0 porque dijimos que sacamos dos elementos de adentro del conjunto, entonces inevitablemente la igualdad tiene que cumplirse. Pero acá no sé, ya es una suma y es lo que tengo que intentar averiguar. Así que a la derecha de la igualdad no pongo nada. Yo debería llegar a algún número o algún valor o alguna cantidad que me permita concluir si efectivamente está o no está dentro de este conjunto. Entonces vamos a distribuir. Me va a quedar 2u sub x más 2bx, distribuimos el 3 y distribuimos el signo menos. Acá lo que me conviene ahora, para empezar a ver un poco esto que parece tan confuso y difícil de extraer conclusiones, agrupar todo lo que tenga u por un lado y todo lo que tenga b por el otro. Entonces, los tres términos que tienen u los voy a poner primero, por dar un orden, y luego agrupamos los tres términos que tienen B. Pero si miramos atentamente, esto que está acá, una vez que lo agrupé, lo tengo acá. Y eso yo ya sé que vale 0. Y lo mismo pasa con esta segunda expresión. También la tengo acá y sé que vale 0. Entonces me queda que todo esto vale 0, más el segundo término que vale también 0. En definitiva, 0 más 0 me hace llegar a que también da 0. Es decir, el tercer vector también verificó la ecuación del plano, por lo tanto, está dentro del mismo conjunto y cumple entonces así la ley de composición interna. De forma análoga, vamos a probar la ley de composición externa. ¿Y para eso qué necesitamos? Necesitamos tomar un alfa que pertenezca a un cuerpo. Nosotros, salvo que el ejercicio nos lo pida en algún conjunto en particular,
vamos a tomar acá como el conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces tomaremos un alfa que es un número real y tomaremos un vector del conjunto S. Como dijimos hoy, cuando yo digo que lo tomo de S, puedo asegurar entonces que esta terna satisface esta ecuación. Por ende, cuando haga 2 por bx más 3 por bi menos bz, eso me tiene que dar 0 porque lo saqué de S. ¿Qué me falta hacer ahora? Probar si al multiplicar el escalar por mi vector, ese tercer vector también, perdón, segundo vector, también está en S. Entonces multiplicamos alfa por el vector, por definición, usando el producto usual, el que definimos oportunamente, es el escalar multiplicando a cada una de las componentes. Y por último, veamos si este vector también satisface esta ecuación. Donde está x vamos a reemplazar por alfa bx, donde está y vamos a reemplazar por alfa by y lo mismo en z. Fíjense, otra vez, no pongo un 0, yo tengo que ver si llego a ese 0. Así que trabajemos con lo que tenemos en el primer miembro. Notemos que alfa, que es un escalar, está en todos los términos, puedo sacar entonces factor común y me quedaría alfa por bx más 3by menos bz. Esto ya lo tengo acá arriba. Y c queda 0. Entonces me quedaría alfa, que es un número real, multiplicado por 0. Bueno, para cualquier número real se cumple que alfa por 0 me va a dar 0 y por ende entonces llegamos a corroborar la igualdad también aquí y podemos garantizar entonces que la ley de composición externa también se cumple. Por lo tanto, este subconjunto de R3 es un espacio vectorial en sí mismo y por ende es un subespacio vectorial. ¿Todo subconjunto de un espacio vectorial va a cumplir estas tres propiedades? No. Este es un ejemplo en el que sí se cumplió. Veamos ahora otro ejemplo y empecemos a sacar algunas conclusiones. Supongamos ahora que el conjunto que me dan es este. Otra vez tenemos un plano. Bien, geométricamente esto es un plano. Y otra vez es un plano de R3. El conjunto más amplio, el subespacio vectorial más amplio es R3 y ahora queremos averiguar si ese también es un subespacio vectorial. Probemos las mismas tres propiedades, a ver si se cumple. La primera, ¿ese tiene elemento neutro? Verificamos tomando el elemento neutro de R3, que es el 0, 0, 0, y sustituimos dichas coordenadas en x, y y z. Cuando yo efectúo las operaciones, esto es 0 más 0 menos 0, esto es 0. Pero la ecuación me decía que esto tenía que ser igual a 5, y 0 claramente es distinto de 5. Por lo tanto, acá el elemento neutro no pertenece al conjunto S. Esta primera propiedad no se cumplió. No es un conjunto vacío, porque en un plano hay infinitos elementos, pero en particular el que nos interesaba a nosotros, que era el elemento neutro, no está. Y otra vez, pensándolo geométricamente, es correcto que esto ocurriera porque es un plano que no pasa por el origen, un plano que no contiene el mismo, entonces no podemos hablar de un subespacio vectorial. Es un conjunto de R3, pero no es subespacio vectorial. Acá terminamos, no hay mucho más para hacer. Vamos a probar el punto 2 como una forma de seguir repasando un poco lo que estamos viendo y cuál es el procedimiento para hacerlo, pero sepan que cuando una de las propiedades no se cumple, ya ahí ya está, listo, esto no es un subespacio vectorial, no tiene sentido seguir avanzando. Yo lo voy a hacer para aprovechar el problema y para ver cómo haríamos para probar otra propiedad y qué es lo que ocurre cuando no se va a cumplir esta, cómo lo notamos, ¿bien? Entonces, vamos con la 2. Queremos averiguar si se cumple la ley de composición interna. Dijimos que teníamos que tomar dos objetos genéricos de S, ¿bien? Y si ese objeto genérico de S verifica la ecuación, porque lo saqué de ahí adentro, tiene entonces la forma de 2ux más 3u sub i menos u sub z, acá tendría que ser igual a 5. Es lo que debería haber pasado acá, si el elemento neutro hubiera estado dentro del conjunto. Verificar esta igualdad. Tomo otro objeto más, nuevamente si lo saqué de ese va a satisfacer la igualdad y me va a dar 5. Pero estos dos está bien que verifiquen porque yo los saqué de ahí.
Ahora lo que quiero ver es si la suma de ellos está también dentro del mismo conjunto. Entonces voy a sumar los dos vectores y este tercer vector cuyas componentes están dadas por estas expresiones son las que voy a sustituir en la ecuación del plano. Y voy a proceder de la misma manera que hoy. No voy a poner un 5 ahí porque yo ya no estoy segura de dónde va a parar esta suma, porque la suma yo no la saco de ese, la suma se genera de los dos vectores que yo tomé anteriormente. Entonces solo procedemos con lo que tenemos y vemos a dónde llegamos. Distribuimos de la misma manera que distribuimos hoy. Vamos a agrupar todo lo que tenga U en el primer término para aprovechar esta información que tenemos acá y B la agrupamos al final. Esto que está acá sabemos que vale 5 y esto que está acá también vale 5. Así que esto es igual a 5 más 5 y eso me da 10, no me da 5. Así que claramente la suma de dos vectores que estaban dentro de este plano no me dieron un vector que sigue estando dentro del mismo plano, sino que está fuera. No verifica esta ecuación. Y esto va a pasar siempre que tengamos planos que no pasan por el origen de coordenadas. No solamente no se va a cumplir la primera propiedad, sino que tampoco se va a cumplir la tercera. Estas se las dejo de tarea a ustedes para que prueben, pero van a verificar que cuando multiplican a un elemento de aquí adentro por un escalar cualquiera, ese elemento deja de estar dentro del conjunto. Y fíjense, noten, ¿no? En ambos casos, tanto en el ejemplo anterior como en este, se trata de planos. Es el mismo objeto geométrico, pero el hecho de que el objeto geométrico no pase por el origen de coordenadas hace que deje de ser un subespacio vectorial. En conclusión, todos los subconjuntos que conocemos nosotros en R3, las rectas en R3, los planos en R3, solo van a ser subespacios vectoriales cuando pasen por el origen de coordenadas. Todas las rectas de R3 que no pasan por el origen de coordenadas no son subespacios vectoriales. Todos los planos de R3 que no pasan por el origen de coordenadas no son subespacios vectoriales. Es una condición indispensable para que esto ocurra. Una aclaración más que les voy a hacer. Acá, si uno sospechaba que la cosa no iba a funcionar, podría haber usado un contraejemplo. ¿Qué significa esto? En matemática, cuando yo quiero decir que algo es falso, que algo no se cumple, no hace falta que lo haga de forma genérica. Hoy lo hicimos en el paso anterior, ¿por qué? Y porque como no sabíamos si era posible que fuera verdad, había que mostrarlo genéricamente. Pero en este punto, que uno por ahí podía tener la sospecha de que la cosa no iba a funcionar, acá sí podríamos haber tomado dos vectores en particular que verifiquen esta ecuación, sumarlos y mostrar que la suma no verificaba. Y me servía de la misma manera para mostrar que era falso, que la propiedad no se cumplía. De ahí la palabra contraejemplo. Es un ejemplo sencillo, particular, con números, para probar que algo no es correcto y que va en contra, de ahí la palabra contraejemplo, de la afirmación. Pero para mostrar la veracidad de que sí se cumple, ahí sí o sí no me queda otra de que trabajarlo en forma genérica. Por eso en los dos ejemplos preferí hacerlo genérico, porque en realidad esta manera de proceder es válido tanto si es verdadero como si es falso. Fíjense en que en los dos casos pudimos sacar la conclusión correcta, mientras que usar un ejemplo en particular solo lo puedo usar cuando muestro que algo no se cumple. Bueno, avancemos un poco más. En este caso nos faltaría ahí indicar que ese no es un subespacio vectorial, que quede allí escrito. Y ahora sí, entonces avanzamos a otro concepto importante, que es el concepto de generador de un subespacio vectorial. Para introducir este concepto, a usar el primer conjunto que vimos, que era un espacio vectorial, ¿sí? No tendría sentido que lo analizáramos con el último porque ese no lo es. Así que lo descartamos porque no nos sirve para hacer este análisis. Porque yo estoy hablando de generadores de un subespacio. Y de los dos conjuntos que vimos recién, el primero era un subespacio, el segundo no. Si yo quiero generar a este plano, y recordamos lo que vimos a principio de año, cuando vimos la ecuación vectorial de un plano, vimos que todo plano se podía generar a partir de dos vectores. Como toda recta se puede generar a partir de un vector.
Entonces, si yo quisiera encontrar esos vectores que me permitan a mí generar a este plano, lo que yo puedo hacer es tomar su ecuación y despejar cualquiera de las tres variables. Obviamente, la más fácil en este caso para despejar es z, ¿no? Me quedaría entonces que z es igual a 2x más 3y. Si lo pienso desde el aspecto de una ecuación, tengo una variable que depende de otras dos, y estas dos son libres y se llamaban parámetros. Esto lo trabajamos y bastante en las unidades anteriores. Entonces, a este mismo conjunto que está escrito de esta manera, yo podría reescribirlo de la siguiente. Si x es un parámetro, puede tomar cualquier número real. Yo lo voy a llamar en particular alfa 1. Es decir, x puede tomar cualquier valor siendo alfa 1 un número real. Y también es un parámetro, también puede tomar cualquier valor real. Yo lo voy a llamar alfa 2 a ese número real cualquiera. Y z no es libre. Z claramente quedó dependiendo de estas dos. Con lo cual me quedaría 2 alfa 1 más 3 alfa 2. Si yo ahora descompongo esta terna, usando solamente dos vectores, uno para cada parámetro, puedo reescribirlo de esta forma. Alfa 1 por 1, acá va 0 porque no está alfa 1 en la segunda componente, más 2 porque es el coeficiente. Todo eso más alfa 2 por 0 porque alfa 2 no está en la primera componente, 1, más 3. ¿Qué son estos dos vectores que están acá? Son los dos vectores que me permitirían a mí, a partir de esta combinación lineal, porque fíjense que esto es una combinación lineal, generar los infinitas ternas que pertenecen al conjunto S. Es decir, cualquier elemento del conjunto S puede ser obtenido, generado a partir de estos dos vectores que están acá. De ahí que al conjunto formado por esos dos vectores se lo denomina generador del subespacio vectorial S. De forma más formal y genérica ya podemos plantear una definición. El conjunto G, formado por n vectores, aquí fueron dos, puede ser la cantidad que sea necesaria, va a ser generador de un subespacio vectorial S, que a su vez es un subconjunto de un espacio vectorial B, si y solo si cada elemento de S, que nosotros lo denotamos acá como X, Y y Z, cumple o resulta de ser una combinación lineal de los vectores del conjunto G. Acá está. Toda terna de S es una combinación o resulta de una combinación lineal de estos dos. No hay nada que esté dentro de este conjunto que no pueda aparecer como combinación lineal de estos dos. Por ende, se dice entonces que el conjunto formado por estos vectores es generador de todo el subespacio. Es importante que entiendan que tenemos un espacio vectorial B. En nuestro caso, ¿quién sería? Para el ejemplo que partimos, R3. Dentro de ese espacio vectorial tenemos otro espacio vectorial, que es ese. En nuestro caso, ¿quién es? Nuestro plano. Y lo que hicimos cuando despejamos fue buscar adentro de ese, porque no buscamos en cualquier lugar. Miren acá, el 1, 0, 2, si yo lo reemplazo acá, 2 por 1 más 3 por 0 menos 2, es 0, es un elemento de este conjunto. Y el 0, 1, 3, 2 por 0 más 3 por 1 menos 3 también es un elemento de este conjunto. Lo que hicimos es buscar de allí adentro un conjunto más pequeño, el mínimo que necesitábamos si fuera necesario, que me permita generar todo lo que está en S. A ese conjunto finito de vectores que me genera los infinitos elementos de S, se denomina conjunto generador. A veces el conjunto generador podrá tener un vector, 2, 3, 4, 5, todo va a depender de la naturaleza del subespacio vectorial que tenga. Pero siempre va a tener una cantidad finita de elementos. Un concepto muy asociado al de conjunto generador es el de base de un subespacio. Vamos a decir que un conjunto formado por vectores, que podría ser este mismo, a veces este y este van a coincidir, se va a denominar base del espacio vectorial S, incluido en otro espacio vectorial B, oportunamente S y B podrían coincidir, si y solo si se cumplan dos condiciones. La primera,
B tiene que ser un conjunto linealmente independiente. Y la segunda, B tiene que ser un conjunto generador de S. Si se cumple esta condición, diremos que este conjunto B es una base. Volvamos acá. A ver, miremos. Estos dos elementos, este conjunto, es generador de S. Y si además miramos, este vector es linealmente independiente respecto de este otro, porque no son múltiplos. O sea que este cumple las dos condiciones. O sea que este, además de ser generador, yo lo puedo considerar como la base del conjunto S. Siempre que se den las dos condiciones, estaremos en presencia de un conjunto que, además de ser generador, es base de un subespacio vectorial. Y la cantidad de vectores que contenga ese conjunto se va a llamar dimensión de B y se denota de esta forma. Esta es la simbología. Por ejemplo, en nuestro caso, como este conjunto, además de ser generador, es una base, si yo cuento la cantidad de vectores, es 2. La dimensión de G es 2. Y es correcto y uno intuitivamente puede comprender por qué es así. Porque un plano es bidimensional, tiene dos dimensiones. Entonces está bien que sea generado por dos vectores o por un conjunto también bidimensional. Si yo quisiera generar todo el espacio, necesitaría un conjunto formado por ¿cuántos vectores LI? Por 3. Porque si es tridimensional lo que yo quiero generar, voy a necesitar 3 vectores. Si quiero generar una recta, por ejemplo, si acá el conjunto que tuviera fuera una recta de R3, ¿cuántos vectores necesitaría en este conjunto? 1. Con 1 me alcanzaría, porque estaría generando todo con un único vector. Entonces la dimensión allí sería 1. Todo depende de qué es lo que yo genero y entonces la base va a tener que tener esa determinada cantidad de vectores. Para ir avanzando y afianzando un poco estos conceptos, vamos a resolver ahora algunos ejemplos más. Dice, determine si los siguientes conjuntos constituyen una base, y prestemos atención que ahora quiero una base para R2, una base para generar todo el plano. En caso de serlo, en caso de que logremos que sea una base, que digamos que sí lo es, tenemos que establecer la dimensión de ese conjunto. Y el primero que me dan es este. Bien, a diferencia del ejemplo anterior con el que yo partí, a mí ya me están dando el conjunto. Ya estamos acá, ¿no? Me dan este conjunto, me dicen, a ver, con este conjunto, ¿vos te las podrías arreglar para generarme todo el plano R2? No estamos en el espacio, queremos generar todo R2. Bueno, según me dijeron, para que sea una base, tiene que ser un conjunto linealmente independiente, y además tiene que ser un conjunto generador, en este caso generador de R2. LI es fácil verlo, porque este vector, como no es múltiplo de este otro, claramente ese conjunto es entonces linealmente independiente. La primera condición o propiedad se cumplió. Vamos con la segunda. ¿Es generador? Bueno, si es generador, cualquier vector de R2, porque es lo que me están pidiendo que genere, tiene que poder escribirse como una combinación lineal de los vectores de mi conjunto. O sea, cualquier vector de R2 tiene que poder escribirse como una combinación lineal de estos dos vectores. Si yo quisiera generar, y miren, qué vectores, porque no son cualesquiera, estos son los vectores canónicos, son los vectores estándar, desordenados, pero son en definitiva ellos. Si yo quiero generar el 2, 2, por ejemplo, bueno, bastará con que alfa 1 valga 2 y alfa 2 valga 2. O sea que lo puedo generar a partir de estos dos. Quiero el raíz de 3, 4, por decir algo medio desquiciado. Bueno, bastará con que este valga raíz de 3 y este valga 4. Si yo le doy esos dos valores a los escalares, automáticamente el resultado va a ser el vector que estoy buscando. Hagan el ejercicio de pensar si existe algo en R2 que yo no lo pueda generar con estos dos. Y no hay manera, porque como son vectores que tienen unos y ceros intercalados, lo que se me ocurra que quiera generar es simplemente asignárselo a estos dos escalares y automáticamente aparece. Entonces, claramente, todo elemento de R2 va a poder escribirse como una combinación lineal. No hay elemento en R2 que yo no pudiera construir con estos dos. Entonces, sí es generador de R2, este conjunto, vaya si lo es, y por ende, el conjunto, en definitiva, es una base de R2. Y la dimensión, como no podía ser de otra manera, contemos 1, 2, va a estar
determinada por esa cantidad. Dimensión 2, y está bien porque si yo quiero generar R2, ni modo que no lo genere con algo que tenga dimensión igual a la dimensión del espacio que quiero generar. Así que en este caso, este conjunto que me dieron constituiría una base de R2. Vamos ahora a ver otro ejemplo y a ver en qué casos esta situación no se va a estar cumpliendo. Por ejemplo, acá me dan otro conjunto y tengo 3 vectores. Están los mismos 2 de hoy y me agregaron uno más. Entonces tenemos que probar lo mismo, si es linealmente independiente y si es un conjunto generador. ¿Es LI este conjunto? No, es imposible que sea LI. ¿Por qué? Y porque si razonemos esto, estos dos son los mismos de hoy. Si estos dos generaban todo R2, este que está acá, que apareció a la derecha, es uno de los generados por ellos. Repito, si estos dos generaban todo R2, el que está acá es generado por ellos, entonces claramente es dependiente. Y bastará con que lo muestre. Miren, el 1, 1, 1 se puede escribir como 1 por el primer vector más 1 por el segundo vector. Acá está claramente escrita la dependencia. Si son dependientes, no son linealmente independientes. Así que el conjunto no es LI. Así que ya acá podemos afirmar que esto no me sirve como base para R2. Y además está bien, porque si yo dijera que es una base, 1, 2, 3, la dimensión sería 3, y algo de dimensión 3 me genera R2, algo ahí raro hay. Claramente esto no sería coherente. Bien. De todas maneras, aunque no es necesario, analicemos si este conjunto es generador de R2. No es necesario para el problema, acá ya podemos concluir que no es una base, pero es interesante para charlarlo. Este conjunto que tengo acá, ¿es generador de R2? O sea, ¿dejó de serlo por haberle agregado un elemento más? Esto se contesta haciendo el análisis. Que sea generador quiere decir que cualquier cosa de R2 tiene que poder construirse a partir de la combinación lineal generada por estos 3 vectores. Entonces, a ver, otra vez, quiero generar el 2, 2. Bueno, a alfa 1 le asigno el valor 2, a alfa 2 le asigno el valor 2 y alfa 3 lo anulo, 0. Quiero generar el raíz de 3, raíz de 2. Bueno, acá pongo raíz de 2, acá pongo raíz de 3 y a este lo anulo. Total, este último, la verdad, no me sirve para nada, porque como es combinación lineal de los anteriores, lo anulo siempre y con estos dos hago lo mismo que hice en el apartado anterior. Entonces, este conjunto que está acá, sí, claro, sigue siendo generador de R2. De hecho, si un conjunto es generador y yo le agregue lo que le agregue, el conjunto no va a dejar de ser generador, sigue siendo generador. Lo que perdió o lo que ya no es más es linealmente independiente, tal vez, como en este caso. Pero si el conjunto es generador, yo le ponga lo que le ponga, de última lo voy anulando y ya está. Y les digo más, yo anulé el último porque con estos dos es muy fácil construir cualquier vector mentalmente. Pero si quisiera podría haber anulado el del medio y haber construido los otros dos, con los otros dos haber construido los restantes elementos. Porque en realidad en R2 no existe una sola base. La base canónica o la base estándar es la más fácil de todas, pero hay infinitas bases. Si yo anulo este vector que está acá, el primero, y me quedo con los otros dos, con esos dos también podría generar, porque como los dos son linealmente independientes, yo con esos dos puedo construir todos los elementos que viven en R2 y también podría hacerlo con el primero y el último. Tal vez no es tan intuitivo y en muchos casos voy a tener que hacer una cuenta y hacer un pequeño despeje. Pero insisto en que no es necesario sacar el último, podríamos anular cualquiera de ellos siempre y cuando me quede con dos vectores linealmente independientes. Si quiero encontrar una base en R2. Si quisiéramos encontrar una base en R3, ¿qué necesitaríamos entonces? 3 vectores linealmente independientes. Y en R5, 5 vectores linealmente independientes. Es decir, siempre voy a necesitar para generar la base de una determinada espacio vectorial una dimensión que me coincida con la dimensión de lo que quiero generar. Bien, así que entonces este conjunto no es una base. Y tengo un ejemplo más. Supongamos que tenemos ahora este conjunto. Otra vez quiero saber si es una base de R2. Bueno, hagamos el mismo análisis. Primero que nada, ¿es linealmente independiente? Y sí, un conjunto
formado por un único vector, no nulo, siempre va a ser linealmente independiente, si no depende de nada más que de sí mismo. Así que el conjunto es claramente linealmente independiente. ¿Es generador de R2? Bueno, escribamos la combinación lineal y veamos si yo puedo generar todo lo que está en R2 a partir de esta combinación lineal, porque hay un solo vector, así que es con lo que tengo. Y bueno, no, acá estoy en un problema, porque si quisiéramos el 1, 1, por ejemplo, generar, acá salía fácil, porque poníamos un 1 y un 1 y teníamos el 1, 1. Pero acá, ¿cómo hago para generar el 1, 1? Porque si yo quiero convertir este 2 en un 1, tendría que multiplicarlo por un medio, pero cuando lo multiplique por un medio no me va a funcionar con la última componente. Otro ejemplo, quiero generar el 2, 2, por ejemplo. Y si quiero generar el 2, 2, alfa 1 tendría que valer 1 para que me dé con la primera componente, pero cuando yo hago 1 por menos 1 es menos 1, no es 2. Y si quiero generar el raíz de 2, 5, menos. Y si quiero generar el 8, 27, menos. O sea, hay infinitos elementos en R2 que no los podría jamás determinar o generar con un solo vector. Y lo que está pasando es que cuando yo multiplico a un único vector por un escalar, lo que yo voy haciendo siempre es encontrar elementos que van a ser múltiplos de este. Voy a estar yendo siempre en una misma dirección. En otras palabras, ¿qué estaría generando con un solo vector? Una recta. Entonces, este conjunto, claro que es generador, pero generador de una recta que tiene como dirección el vector 2 menos 1. Y a mí lo que me están preguntando es si yo puedo armar una base para todo R2. O sea que esto tiene que generar todo R2, no solamente una parte de R2. Hay infinitos elementos de R2 que no hay manera de obtenerlos a partir de este solo vector. Así que claramente no es generador de R2. Entonces, en definitiva, este conjunto es insuficiente para hacer una base de R2. Esto generaría solo una recta porque tengo solo un vector, así que la dimensión de lo que va a generar es de dimensión 1, una recta, no un plano. Así que ahí vimos entonces 3 ejemplos en donde vimos en un primer caso donde sí era una base porque era un conjunto LI y además generador de R2. Vimos un caso en el que es generador pero no es linealmente independiente, así que no puede ser una base. Y por último vimos un caso en el que es linealmente independiente pero no generador de R2, entonces tampoco es una base. Vamos ahora a ver un ejemplo más, el ejemplo 3 de la guía de actividades. Yo le hice una pequeña modificación como para aprovecharlo un poco más. Y con este concepto vamos a repasar todo lo que estuvimos charlando. Bien, me dice, sean los conjuntos S con las operaciones de adición y multiplicación por un escalar, dadas como sigue. La adición es la que se definió para las matrices cuadradas. Cómo se sumaba en ese momento es como vamos a sumar acá. La multiplicación es la que se definió oportunamente entre las matrices cuadradas y un escalar. O sea, lo que está indicando en este ejercicio es que tengamos en cuenta que la suma y la multiplicación son las que vimos, porque uno podría, en algunos ejercicios, definir adiciones y multiplicaciones de otra manera, plantear reglas de juego diferentes. En este problema, no. Sepamos que es la suma que vimos y la multiplicación por un escalar que vimos. Hecha esa aclaración, me dan este conjunto. Me dicen que el conjunto S claramente es un subconjunto del espacio vectorial de todas las matrices de 2 por 2. Pero es un subconjunto porque me agrega una condición. Me dice tal que el elemento 1, 1 de la matriz tiene que ser un 0. Entonces no son todas. Me achicó el conjunto, me lo redujo, porque todas las matrices cuyo primer elemento sea un número distinto de 0 quedaron fuera. Solamente me va a dejar a las que tenga un 0 en la posición 1, 1. Ese es el nuevo subconjunto y yo tengo que ver si con esa condición, con esa restricción, este subconjunto es un espacio vectorial. Recordemos que para que sea un espacio vectorial, como ya es un subconjunto de uno que lo es, no debo probar más que 3 propiedades, que son la existencia de elemento neutro, o sea, asegurarme de que
el conjunto no es un conjunto vacío y que tiene este elemento en particular, la ley de composición interna y la ley de composición externa. Si yo pruebo estas tres, diremos que lo es. Si alguna de estas no funciona, no es un subespacio vectorial. Vamos con la primera. S, este conjunto que está acá, ¿tiene elemento neutro? Bueno, pensemos dónde estamos, ubiquemos no. ¿Quién es el elemento neutro de todas las matrices cuadradas? La matriz nula de 2 por 2. ¿Esa matriz está dentro de este conjunto que yo armé o que me restringieron? Bueno, para eso lo único que tengo que ver es que la matriz nula cumple la condición de tener como elemento 1, 1 al 0. Como los demás elementos, lo que pasa en el 2, 2, en el 1, 2 y en el 2, 1, no me dan condiciones, recuerden que cuando no había condiciones es porque podían tomar cualquier valor. Acá la única condición es que para estar dentro de este conjunto, el elemento 1, 1 tiene que ser un 0. ¿La matriz nula cumple con esa condición? Sí, entonces estaría acá dentro. Por ende, este conjunto sí tiene al elemento nulo. Así que la primera propiedad cumplida. Vamos con la segunda. Vamos a probar si se cumple la ley de composición interna. ¿Qué necesitábamos? De forma genérica, porque si quiero ver si se cumple, genérica, una matriz de este conjunto, que yo la voy a denotar así. A la matriz U va a tener que tener un 0 porque es la condición, si no, no puede estar ahí adentro. Y los demás elementos bien genéricos, cualesquiera ellos. Necesito otro más, porque son 2 elementos de ese los que necesito para esta ley. Entonces, otro elemento también genérico va a tener que tener un 0. Si no, no está dentro de este conjunto. Yo tengo que sacarlo de ahí adentro. Así que estas dos tienen que tener esta estructura. ¿Qué voy a hacer con eso? Lo que me pide acá, probar que al sumarlas, el resultado también sigue siendo un elemento del mismo conjunto. Sumo con la suma usual con la que aprendimos, elemento a elemento, 0 más 0, U sub 1, 2, más B sub 1, 2, y así en cada uno de los elementos. Y si yo miro, esta matriz es una matriz que lo más importante no va a perder el 0 en esta posición. Acá y acá puede aparecer, no me importa qué, porque no hay condición para eso. La condición es que el elemento 1, 1 contenga un 0 y contiene un 0, así que el resultado de la suma también va a estar dentro de este conjunto. Es una matriz que también está acá, así que la ley de composición interna se cumple. Y por último, vamos a probar la ley de composición externa. Y ahí necesitábamos un elemento de K, que otra vez yo voy a tomar un número real, bien, y una matriz. Es una matriz que tiene que estar dentro del conjunto S, por ende acá no me tengo que olvidar de colocar un 0. Y ahora voy a ver si el producto entre el escalar y la matriz me da una matriz que también sigue estando dentro de ese mismo conjunto. Por definición de producto de una matriz por un escalar, acuérdense que el producto es elemento a elemento. Y alfa por 0, sin importar cuánto valga alfa, me va a dar 0. Y en el resto de los elementos quedará multiplicando, ¿verdad? En definitiva, otra vez, ¿tengo un 0 en la posición 1, 1? Sí. Así que el resultado de cualquier escalar por una matriz que tiene un 0 en esta posición va a ser otra matriz con el 0 en el mismo lugar. Así que también se cumple la ley de composición externa. En definitiva, este conjunto S es un espacio vectorial. Por último, vamos a agregarle, yo le agregué al ejercicio un apartado más para aprovechar y, como les dije recién, hacer un repaso. Y el apartado que les voy a agregar es, ya sabemos que ese es un subespacio vectorial. Entonces, como sabemos que es un subespacio, vamos a determinarle a ese subespacio una base, porque siempre para todo subespacio existe una base, y por ende vamos a calcular la dimensión de esa base. De esta manera no es tan cómodo partir, ¿no? Entonces yo voy a escribir a este conjunto S de otra manera. Recordemos, ¿qué me está diciendo? Son todas las matrices cuadradas cuyo elemento en la posición 1, 1 es un 0. Así que una forma genérica de escribir a este conjunto sería todas las matrices que tienen esta estructura. Un 0 y los demás
son cualquier número real, libres y totalmente independientes uno de otros. No dependen. Así que si no hay dependencia, cada uno de estos tres elementos que están ahí abajo los puedo tomar como parámetros, porque pueden tomar cualquier número real. Entonces, al ser parámetros, yo podría agarrar esta matriz y descomponerla en tantas matrices, sumando entre sí, como parámetros tenga. Si hay tres, la voy a descomponer como una suma de tres matrices. La primera, voy a tomar todos ceros y solo voy a dejar el A1, 2. Más otra matriz donde anulo el resto y dejo la posición del A2, 1. Y de forma análoga hago lo mismo con la tercera. Si yo sumo estas tres matrices, vuelvo otra vez a la matriz original. Así que la igualdad vale. Escribir así o escribir así de esta forma es exactamente lo mismo. Y ahora lo que quiero hacer en definitiva es llegar a la combinación lineal, porque el conjunto generador es básicamente aquel conjunto que me permite escribir a cualquier objeto de S a través de una combinación lineal. Entonces lo único que me resta es tomar este A1, 2, este escalar, y multiplicarlo acá adelante, ¿no? Entonces me quedaría A1, 2 por la matriz 0, 1, 0, 0. Más, hago lo mismo con la segunda matriz, A2, 1 por el 0, 0, 1, 0, más A2, 2 por el 0, 0, 0, 1. Lo mismo que hicimos con vectores, lo hicimos con matrices. O sea, ¿ven que podemos pensar a las matrices en definitiva como vectores? Donde lo que estoy haciendo es escribir la combinación lineal que me permita generar cualquier matriz que está en S a partir de tres objetos. Las infinitas matrices se generan siempre a partir de estas tres matrices, que son de alguna manera las que generan generadoras del conjunto más grande. Entonces B está constituido por estas tres matrices. ¿Son linealmente independientes? Sí, fíjense en que por la posición de los ceros y los unos no hay manera de escribir una como combinación lineal de las otras. Así que este conjunto, además de ser generador de todo S, es linealmente independiente. Entonces, para obtener la dimensión, solo cuento cuántas matrices necesité para generar todo S y son 3. Por ende, la dimensión de este conjunto es 3. Con esto hemos hecho un repaso y una introducción al concepto de espacios vectoriales, base y dimensión, pero es importante que ustedes primero complementen con el material que está en las guías. Ahí tienen más ejemplos similares, de más profundidad o más complejidad, y tienen además todas las notas de cátedra y la posibilidad de consultarnos a nosotros a través de los foros o a través de Slack las dudas que tengan. Nos vemos entonces.